Pues voy a proceder a presentar a quienes serán nuestros panelistas para este segundo panel de la primera jornada. El panel está titulado Aportaciones del juez presidente al derecho puertorriqueño, con un enfoque en separación de poderes, certificación interjurisdiccional y derecho laboral. Nuestros panelistas, en primer lugar tenemos a Aníbal Acevedo Vilá, que obtuvo su Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1985, y fue editor en jefe de la revista jurídica de 1984 a 1985. Fungió como oficial jurídico del juez presidente de 1985 a 1986. En 1987 obtuvo el grado de maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Se ha destacado en el servicio público, fungiendo como comisionado residente de 2001 a 2005 y luego como gobernador de 2005 a 2009. Actualmente imparte cursos de Derecho Público aquí en nuestra facultad. José Nieto Domingo se graduó de nuestra Escuela de Derecho en 1989, fungió como oficial jurídico del juez presidente de 1989 a 1990, obtuvo su maestría en Derecho de la Universidad de Harvard también, y actualmente imparte en nuestra facultad los cursos de Obligaciones y Contratos, Jurisdicción Federal, Derechos Reales y Daños y Perjuicios. Silmaria Arismendi se graduó de nuestra Escuela de Derecho en 1992, se desempeñó como oficial jurídico del juez presidente de 1992 a 1993 y obtuvo una maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, y actualmente se desempeña exitosamente en la práctica privada. Los dejo con nuestros panelistas, espero que disfruten de este segundo panel. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, especialmente buenas tardes al juez presidente, a la decana, a los profesores, ex asesores jurídicos del juez presidente y todos los estudiantes. Todos los que nos acompañan en la tarde de hoy, primero que nada felicito a la escuela, a la revista jurídica por esta iniciativa de celebrar esta jornada. Yo quiero hacer primero algunas salvedades procesales y de sustancia. En primer lugar, si en algún momento tengo que salir corriendo porque tengo que coger un avión ahorita, no por ninguna otra razón, pero voy a hacer todo el esfuerzo para quedarme hasta el final. Cuando circularon entre los que fuimos oficiales jurídicos del hoy juez presidente Federico Hernández Lento los diferentes temas y si nos interesaba participar, yo escogí el tema de separación de poderes. Quiero hacer la salvedad que no lo escogí porque haya vivido experiencia en ese tema. Es un tema que me interesaba desde que era estudiante en la escuela de Derecho, como que de hecho algunos de los temas que voy a tocar aquí, y eso era antes que el juez estuviera en el tribunal, ya los había tocado en casos antes, muchos de ellos por voz del juez presidente en aquel entonces. Digamos, es un tema que siempre me ha apasionado. En segundo lugar, yo fui del primer grupo de oficiales jurídicos del juez Hernández Lento, junto con el querido amigo Carlos Cabán, Carlos Cabán, y da la casualidad que de los primeros casos que le asignaron al juez, o que él de alguna forma se aprobó el liderato para que se lo asignaran, eran casos de separación de poderes. Así que aquí hay una combinación. En la presentación que voy a hacer, que desde el punto de vista del artículo que sometí a la revista jurídica es extremadamente largo. Primero porque parece que tengo la tendencia a escribir mucho, pero en segundo lugar porque el juez ha escrito mucho sobre temas de separación de poderes. Así que hay un esfuerzo de condensar y quizás apuntar los casos más importantes del juez y aquellos donde coincido plenamente con él o donde puedo tener alguna diferencia, y ahí es la última salvedad. Obviamente en muchos de estos casos me es a mí muy difícil abstraerme totalmente. Cuando veo esta línea de casos creo que hay dos elementos comunes. Primero, el nombre Hernández Agosto sale siempre en muchos casos, aunque no tanto en los del juez, por todas las investigaciones del Cerro Maravilla, y lo otro pues, que van a ver es que el nombre de Acevedo Vilá sale en muchísimos casos, por todas las circunstancias del gobierno compartido o dividido, como lo quieran llamar, que me tocó. Así que aquí hay un análisis jurídico, pero en muchas ocasiones también no puedo abstraerme de haber sido parte de la controversia. Yo organicé, en lugar de hacer un análisis cronológico de las decisiones del juez más importantes en el tema de separación de poderes, traté de darle algún orden temático, y básicamente, y sigo el orden que tiene el artículo de la revista, lo divido en tres grandes temas: los poderes, privilegios y limitaciones de la Asamblea Legislativa, la búsqueda de balance. Y ahí la primera anotación que quiero hacer es que en Puerto Rico
hasta el Cerro Maravilla, hasta la investigación del Cerro Maravilla, era muy poca la jurisprudencia que existía. Esto no es tanto separación de poderes, aunque tiene algo que ver, pero es muy poco lo que había sobre los poderes inherentes de la propia Asamblea Legislativa, y luego del caso de Peña Clos y toda una jurisprudencia de la que voy a hablar y de la que el juez ha sido protagonista, donde aquí pues, básicamente voy a tocar el tema de inmunidad legislativa, o los temas que la ha tocado, y los derechos de las minorías en los procesos legislativos. El segundo gran tema que toco ya es más de separación de poderes, conflictos y enfrentamientos entre la rama ejecutiva y la rama legislativa, ¿cuál pesa más? Ahí está el tradicional choque del poder investigativo de la Asamblea Legislativa, y una sección que le llamé vacíos y oportunidades, porque nuestra Constitución no lo tiene todo definido, gracias a Dios, y hay varios casos que lo que ha hecho el tribunal es llenar vacíos, o en otros, crear vacíos. Y el tema de legitimación o standing, que lo ubico en esta sección porque en gran medida las controversias de legitimación en cuanto a legisladores y en algunos casos en cuanto al gobernador son controversias de issues de separación de poderes. Se les reconoce o no se les reconoce legitimación activa, en gran medida lo que está es abriendo o cerrando la puerta a considerar controversias de separación de poderes. Y finalmente, el más breve, creo que en el futuro se puede convertir en el más controversial, conflictos con la propia rama judicial. Son los casos, los menos casos, pero sí hay circunstancias donde en la lucha de separación de poderes, una de las partes en la separación de poderes es la propia rama judicial. ¿Cuál es? ¿De qué punto partimos? Pues para mí no hay la más mínima duda que desde que el juez, en aquel momento fue asociado Hernández Bento, llegó al Tribunal Supremo, asumió un liderato en muchas áreas, pero muy particularmente en esta área del derecho constitucional, y yo no tengo la más mínima duda en concluir que por lo menos en la era moderna, sino en toda la historia de nuestro Tribunal Supremo, luego del juez Trias Monge, el juez que más ha aportado al derecho puertorriqueño en el tema de separación de poderes es el juez Hernández Bento, y en ese sentido me parece que hay que reconocerlo. Lo que hago en el escrito es hacer un análisis crítico de toda esa jurisprudencia, como les dije anteriormente, en muchos casos sin poder abstraerme, porque como dije, desde los primeros casos que el juez resolvió, me tocó a mí o a Caco o a los dos o en equipo todos trabajar en esos temas. Uno de los primeros temas que el juez tuvo que atender es el tema de inmunidad legislativa. Vuelvo a lo que les dije al principio, en Puerto Rico hasta las controversias del Cerro Maravilla prácticamente no había ninguna jurisprudencia. Los pocos casos, hasta que Trias resolvió el caso de Romero Barceló versus Hernández Agosto, el caso sobre las transmisiones por televisión de la vista del Cerro Maravilla, los pocos casos donde había controversias que envolvían a legisladores, ya sea un legislador demandando al presidente, prácticamente ni se discutía el tema de inmunidad legislativa, hasta que Trias lo eleva o le da un contexto puertorriqueño a ese derecho. Yo en otros artículos de revista he comentado, tengo mis serias dudas sobre algunos de los acercamientos del juez Trias Monge a estos temas, pero al juez Hernández Bento le tocó sentar las bases, o por lo menos establecer jurisprudencia en un tema que no se había discutido en Puerto Rico hasta ese momento, y es hasta dónde llega la inmunidad legislativa cuando se trata de decisiones de personal en la rama legislativa. El caso de Vélez Ramírez versus Colbert, 1986. Es curioso porque en su primer año hay 3 decisiones que básicamente establecen precedentes en el tema de separación de poderes. Una es esta, Vélez Ramírez versus Colbert Ramírez. Se trata del despido del bibliotecario de la Biblioteca de Servicio Legislativo. Y obviamente el presidente de la Cámara levanta la inmunidad legislativa, y en el momento el juez asociado, escribiendo para la mayoría, número uno, reconoce que es un caso novel, no se había planteado ese tema en Puerto Rico. Nosotros tenemos muchos precedentes sobre casos de discrimen político, pero en el empleo, pero no se había planteado en el contexto de la realidad muy particular de un ente político como es la Asamblea Legislativa. El juez concluye que no hay ningún precedente a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, haciendo la salvedad que en esta cláusula constitucional, al igual que en otras, nosotros podemos desarrollar nuestra propia doctrina, pero en la medida que nuestro lenguaje es similar, pues sirve de manera ilustrativa, no nos obliga a los precedentes federales. Y acude al caso, en aquel momento era básicamente el caso Leading, era del Distrito de Columbia, el Circuito de Columbia, el caso de
Browning versus Clerk, donde se resume toda una jurisprudencia de ese circuito, donde lo que se analiza es si la función del empleado que ha sido despedido o afectado es una función que informa el proceso legislativo, pues entonces la acción administrativa está inmune. En el caso de Estados Unidos, había un caso donde se votó a la directora de la cafetería y el Tribunal del Circuito determinó que eso no tenía nada que ver con el proceso legislativo y que la demanda podía proceder. En el caso del clerk, uno de los clerks de la Cámara de Representantes Federal, se concluye que esa persona está en el hemiciclo, que esa persona está básicamente tomando todo lo que sucede y que era parte del proceso legislativo y se le da inmunidad, y lo que yo entiendo todavía que está correctamente decidido. Pero fundamentado en Brown versus Clerk, el juez presidente adopta en Puerto Rico esa norma, y en el caso de Belén Ramírez se determina que esa decisión porque el director de la Biblioteca de Servicio Legislativo, y entra todo un análisis histórico de la razón de ser de la Oficina de Servicio Legislativo de la Biblioteca, que son básicamente un brazo auxiliar de investigación, de apoyo a los legisladores, porque eso es parte del proceso legislativo y que no se podía impugnar la decisión. Una de las cosas que veo en el artículo de revista es que muchas veces voy a dejar planteadas preguntas y dejo abierta la pregunta. Bueno, esta se va a tener que contestar sin la presencia del juez, luego que él se retire. La realidad es que hace unos pocos años atrás, el Tribunal Supremo de Estados Unidos básicamente revocó la norma de Browning versus Clerk, lo volvió a refirmar el año pasado, lo revocó en el caso de Phil versus Office of Eddie Bernice Jones, y después lo reafirmó el año pasado en Howard versus Office of Administrative Officer, donde descarta todo esto de si la función es una que tenga que ver con la función legislativa, y simplemente dice, casi replica lo que a nivel federal se ha establecido en casos criminales contra funcionarios, contra legisladores, donde tú puedes proceder criminalmente, lo que no puedes es usar evidencia de actos legislativos para poder probar tu caso. Fundamentalmente en ese caso lo que se decide es que a member of Congress may be prosecuted, dice, just as a member of Congress may be prosecuted under criminal statute provided that the government case does not rely on legislative acts or the motivation for legislative acts, so too a member's personal office may be liable under the Accountability Act for misconduct provided that the plaintiff can provide his case without incurring into legislative acts or the motivation for the legislative acts. Queda la gran interrogante ante la ausencia próximamente del juez en el tribunal, si cuando vuelva algún caso de estos temas, y lamentablemente en Puerto Rico estos casos recurren, se reafirmará la norma de Belén Ramírez, que vuelvo repito, esta ha sido estableció precedente, sigue siendo precedente hasta el día de hoy, pero en la medida que el juez Hernández Denton descansó en jurisprudencia del circuito para el Distrito de Columbia, pues alguien podría plantear, pues podría ser ahora el momento de revisar nuestra norma. En Silva versus Hernández Agosto, que lo voy a discutir por su otra dimensión en términos del reconocimiento de las prerrogativas de las minorías legislativas, fundamentalmente sigue la norma establecida de que hay una dicotomía entre acto legislativo, declara inmune a los presidentes de los cuerpos, al presidente del cuerpo y al presidente de la comisión, pero no al secretario del Senado y al sargento de armas. No estamos aquí para discutir la racionalidad de esa norma, pero fundamentalmente sigue la norma federal y la norma que se ha establecido en Puerto Rico. Después, en el 99, vuelve a establecer el precedente el juez presidente en el caso de Inre Figueroa Vive, nuevamente un caso del Cerro Maravilla. En el caso de Inre Figueroa Vive, uno de los fiscales que había sido privado de ejercer la profesión, porque fue de los fiscales que participó en los actos de encubrimiento, que había sido desbarrado en el 91, si mi memoria no me falla, pide un proceso de reconsideración. En el proceso de reconsideración le pide al comisionado que el tribunal había nombrado que cite a Héctor Rivera Cruz, que es otro personaje que sale en muchos de estos casos, porque él quería de alguna forma usar el testimonio de Héctor Rivera Cruz para defenderse y que levantaran la sanción. Nuevamente no tenemos precedentes porque suceden muchas cosas. Número uno, estamos hablando no de un senador, sino de en caso era el investigador. Número dos, ya no es investigador. Ha pasado el tiempo. Y el juez presidente, en lo que para mí también es una decisión correctamente tomada,
aclara que la protección de la inmunidad se extiende a ayudantes cuando sus actuaciones son parte del proceso legislativo y hubiesen gozado de inmunidad de haberlas realizado el propio legislador. La renuncia a este privilegio por un miembro de la Asamblea Legislativa tiene que ser explícita e inequívoca. El privilegio subsiste aunque la persona ya no esté en el cargo, y quizás lo más interesante, el caso del INRE se inicia por el informe del Senado. Y entonces Figueroa Vives trata de decir que si por eso es que me están procesando a mí éticamente, pues yo debería tener acceso a los que de alguna forma participaron en esa investigación, y el tribunal, por poder del juez presidente, resuelve que el hecho de que el caso, la sanción original esté basada en un informe de la Comisión del Senado, eso no se puede interpretar como una renuncia del Senado, y en este caso del investigador, al privilegio de la inmunidad parlamentaria. Luego, en el 2006, el caso que también lo trataré de discutir brevemente más adelante, el famoso caso del IBU, donde la legislación había sido aprobada según mi entendimiento, y sin embargo no se me enviaba a mí, cumpliendo el mandato constitucional, para que la firmara, y yo llevé un mandamos para que el tribunal le ordenara al presidente del cuerpo, José Aponte, que firmara una ley que entendíamos que había sido ya debidamente aprobada. El juez hace también otra distinción nueva en el derecho puertorriqueño, a mi entender también correcta, acude nuevamente al derecho comparable americano, más que nada del common law, porque no había casos federales, sino casos estatales, donde se concluye que firmar una ley ya debidamente aprobada es un acto ministerial y no es un acto legislativo, y que por ende no estaba cobijado por la inmunidad. Y en el último caso de esta línea de casos de inmunidad, en el caso de Córdoba y Turrey versus Cámara de Representantes, ahí no hay nuevo precedente, hay solamente un comentario. Es el caso donde unos ciudadanos demandan a la Cámara y al Senado para que se ponga en vigor el referéndum de la unicameralidad. Como no recordarán, que era un beauty contest, y lo único que decía es que si el pueblo lo aprobaba, entonces la legislatura aprobaría una enmienda constitucional. Ahí lo curioso es que el juez resuelve, a nombre del tribunal, resuelve los méritos del caso, diciendo que no, eso no procede, pero después resuelve los méritos, dice que de todas formas estarían cobijados en la inmunidad. A mí, pues, lo digo con mucho respeto, cada vez que el tribunal, no solamente él, pero pasa mucho, y particularmente en Puerto Rico, y lo vamos a ver más adelante también, otro caso de él, si tú vas a resolver algo por academicidad, por inmunidad, pues that's it, no tienes que entrar en los méritos. Porque precisamente la teoría detrás de todo esto es que tú tienes que evitarle al que está protegido por la inmunidad que tenga que litigar el caso, que tenga que levantar todas sus defensas. Así que el caso creo que está resuelto correctamente en las dos instancias, pero una tendencia que a veces vemos peligrosamente en el Tribunal Supremo, de aunque se vaya por temas de standing, de academicidad, ese tipo de temas, aún así entra en los méritos, y en algunas ocasiones entrando en contradicciones. Poder de la minoría en el proceso legislativo, aunque es el que menos anotaciones tiene, probablemente es el más importante, y ese le tocó al juez cuando yo estaba allí. Llegó el caso Silva versus Hernández Agosto, establece precedente, es precedente hasta el día de hoy, aunque como verán yo creo que ha sido limitado por la vía legislativa, aunque nunca se ha impugnado la legitimación, el debilitamiento, sino la derogación por la vía legislativa. Silva versus Hernández Agosto, otro caso del Cerro Maravilla, donde, sin entrar aquí en los detalles, se establece una norma para que se pueda recibir testimonio en la investigación del Cerro Maravilla ante el oficial investigador y el presidente de la comisión, nada más. Y obviamente los senadores del Partido Nuevo Progresista que estaban en esa comisión impugnan esa reglamentación. No hay ningún precedente. Estamos hablando de procesos internos de las comisiones legislativas. Y el juez presidente, el juez asociado en aquel momento, asume el liderato, y en una opinión bien fundamentada, con toda la trayectoria histórica, primero que nada, concluye que en nuestro ordenamiento constitucional legislativo las comisiones tienen rango constitucional, no son una mera creación de la Asamblea Legislativa, y en segundo lugar, utilizando todo el andamiaje que también nuestra Constitución reconoce a la participación de las minorías, inclusive
trayendo la participación que se reconoce a las minorías en el proceso legislativo en términos de lo que se llama la cláusula de representación minoritaria, concluye que las minorías, una vez están en la Asamblea Legislativa, tienen un derecho constitucional a participar en todos los procesos esenciales del proceso legislativo, y si la comisión es un proceso esencial, pues las minorías tienen derecho, y que concluye que esa reglamentación del Senado era inconstitucional en la medida que privaba a las minorías de participar del proceso legislativo. No hay la más mínima duda que es un reconocimiento trascendental del rol que tienen las minorías, pero tiene la gran dificultad que estamos hablando de los procesos legislativos, que son procesos internos de los cuerpos y que tienen el riesgo, número uno, de que el tribunal entonces entre a revisar cualquier proceso interno de la Asamblea Legislativa, y un poco la gran limitación que tiene Silva es que su fortaleza, su propia debilidad, se hace muy difícil implantarlo en otras circunstancias. Las circunstancias de ese caso fueron extremadamente particulares, por no decir una afrenta abierta al proceso legislativo. Hay un intento en Resach Benítez versus Gobernador de replicar o de levantar los argumentos de Silva versus Hernández Agosto. Una nota al alcance. Muchos de estos casos de los procesos puramente legislativos tienen la gran dificultad que aquí nadie estudia de verdad el proceso legislativo ni nadie lo entiende, incluyendo algunos miembros del Tribunal Supremo. Y en ese sentido, no se estudia a profundidad ni aquí en las escuelas, y hay toda una serie inclusive de nomenclatura que aún en el proceso del derecho significa una cosa y en el proceso legislativo significa otra. En el caso de Resach Benítez versus Gobernador, básicamente no hay opinión del tribunal, que hay una sentencia negando un recurso, y entonces los hechos son extremadamente confusos. Se trataba de una de esas sesiones extraordinarias donde se aprueban proyectos de ley a las 12 de la noche a última hora, y la minoría del PNP trata de levantar montones de argumentos de que no nos dejaron participar. Negrón escribe, Rebollo escribe, y el juez escribe un voto de conformidad con la determinación del no lugar, muy bien fundamentado, porque una cosa es que se te excluya del proceso legislativo, y otra cosa, para darles un ejemplo, ellos hablaban mucho en la demanda de que la minoría no participó en el comité de conferencia. El que no conoce el proceso legislativo cree que comité de conferencia es un comité que se reúne en una oficina y que hay una sesión. ¿No? Comité de conferencia es simple y sencillamente, una vez un proyecto se aprobó por un cuerpo, se aprobó por el otro, se inventó, no se ponen de acuerdo con las enmiendas, se nombran una persona, 3 de la mayoría, 3 de la mayoría, 2 de la mayoría, 2 de la minoría, 6 del PIB, 1 y 1, y simplemente alguien se pone de acuerdo con un lenguaje. No hay una vista, no hay una reunión, no hay nada. Alguien se pone de acuerdo con un lenguaje y empieza a circularlo, y en el momento que tiene la mayoría de los votos, que ya tiene la mayoría en la Cámara, la mayoría en el Senado, se le somete al floor. Imagínense si esto no es un comité que afecta a las participaciones de la minoría, que en el floor usted no lo puede enmendar, usted vota a favor o en contra del comité de conferencia. Ni aún en la opinión del buen presidente eso está tan claro, aunque está claro que aquí no se trata de Silva, porque sí hubo participación en todos los procesos legislativos, pero vemos, como les dije, un intento fallido, erróneo, equivocado, de extender el rol de la participación de la minoría. Si el juez destaca que, por ejemplo, Rubén Berrío, que era senador, estuvo en esas sesiones, todos pudieron votar, todos participaron de todas, simplemente cogen unos elementos del proceso legislativo y le es difícil a cualquiera que no conoce el proceso legislativo entender los hechos. Donde para mí está el gran debilitamiento de Silva versus Hernández Agosto es que al año después, la Asamblea Legislativa en el 87 enmendó el Código Político. Y ahora en el Código Político, en el artículo 31 y 34A, específicamente se dice que usted, si lo aprueba el cuerpo, usted puede ser citado a testificar so pena de desacato ante el investigador. Y específicamente dice que si usted no va a testificar, a usted se le puede procesar por desacato. Que yo sepa, nunca se ha impugnado esto, tampoco nadie, no sé con cuán intensidad lo está usando la Asamblea Legislativa. Es un gran cuare si esto de verdad revocó o no revocó a Silva versus Hernández Agosto, porque para mí la esencia de Silva es
que si usted quiere decir que usted es una comisión válidamente constituida, tiene que garantizar la participación en la minoría. Pero nosotros tenemos montones de leyes que le reconocen a funcionarios el poder de citar su pena de desacato y el poder de procesarlos por desacato, y en este caso no necesariamente es la comisión, lo que estamos haciendo es dando un reconocimiento en ley, pero no hay la más mínima duda que se podría hacer lo que se declaró inconstitucional en Silva versus Hernández Agosto, simplemente siguiendo ahora con el proceso del artículo 31 y 34A. Ya en los conflictos entre rama ejecutiva y rama legislativa, yo a este tema parto, y no lo abundo quizás en el artículo, pero que tengo que ser bien breve. Yo tengo serias dificultades con la decisión del juez Trias Monge y de la mayoría en Peña-Clos versus Cartagena, que sí es el caso que reconoce el poder investigativo de la Asamblea Legislativa, es el caso que permite que se esclarezcan los asesinatos del Cerro Maravilla. Y aquí una nota histórica para los más jóvenes y para los que a veces entienden que de reconocerle el poder de investigación a la Asamblea Legislativa es un riesgo para el país y todas esas cosas. El caso del Cerro Maravilla se investigó por 2 o 3 grandes jurados federales, se investigó por el Departamento de Justicia de Puerto Rico y se supo la verdad por una investigación legislativa. Si no, jamás hubiéramos sabido la verdad, quizás jamás lo hubiéramos sabido. Aunque el caso de Peña-Clos es el que facilita todo eso, que es de Trias Monge, no resuelve, a mi entender, aplica unas normas equivocadas sobre el privilegio ejecutivo a unos hechos que no tenían nada que ver con privilegio ejecutivo, porque se trataba de pedirle un informe al superintendente de la policía. Trias Monge, en esas cosas tan hábiles que hacía, pues bajaba todas las normas de derecho y después decidía, no tengo que resolver por cuál de ellas voy a resolver, porque por todas ellas que resuelva voy a llegar al mismo resultado. Pero eso deja una ambigüedad que la tenemos hasta el día de hoy. Y que el juez tuvo una oportunidad en Hernández Agosto versus Betancourt de resolver, y que se abstuvo de resolverla, y que yo lo he señalado en otros artículos. El caso de Hernández Agosto versus Betancourt se resuelve el mismo día del caso de Silva. Y ahí habían 6 cercanos colaboradores, ayudantes del gobernador Romero Barceló, que son citados a esta comisión solamente con el investigador. Y entonces el Tribunal Supremo, por voz del juez Hernández Denton, dice, bueno, hoy resolvimos que esa regla es inconstitucional, por ende si esa regla es inconstitucional no proceden estas citaciones, así que se caen todos los casos. Va, que hay un gran problema, y yo creo que es lo que nos lleva a la confusión que tenemos hoy en día en términos de la jurisprudencia posterior. De esos 6 testigos, 2 fueron a la comisión, y en la comisión dijeron, yo no voy a testificar porque esta comisión está inconstitucionalmente constituida. Los otros 4 nunca fueron. Los otros 4 fueron corriendo al tribunal a impugnar la citación. Y son 2 situaciones de hecho muy diferentes. Porque en la medida que tú le permites al tribunal que sea el que interrumpa el proceso legislativo, en lugar de que ya el proceso lo interrumpió el testigo, y cuando viene el proceso de desacato tú le reconoces que levante todos sus derechos, en ese caso, al tratarlos exactamente igual, el tribunal perdió una gran oportunidad de clarificar el caso de Peña-Clos y de distinguir cuándo es que el tribunal debe intervenir en una investigación legislativa. Mi posición es que el tribunal solamente debe intervenir después que la persona hizo todas las alegaciones, porque imagínense en el caso de Betancourt, que hubieran dicho, esta comisión está ilegalmente constituida, y el senador hubiera dicho, ¿sabe qué? Pues es verdad, mañana te citamos con toda la comisión. O sea, tú tienes que obligar, inclusive el caso federal de McRae reconoce claramente que es una distinción entre ir a squash un subpoena emitido por una comisión legislativa a tú defenderte de un desacato. En el primer caso, tú tienes que ir a la comisión y levantar tus defensas allí. Se te da esa oportunidad, obviamente, cuando vas al tribunal, y entonces el tribunal puede evaluar toda tu defensa. Años después, ya pocos años después, comenzaron a darse todas las confusiones. Presidente del Senado, nuevamente, otro caso del Cerro Maravilla, como fue como de la tercera investigación. Ahí el juez no escribió la opinión mayoritaria, una decisión bien confusa, que el profesor José Julián Álvarez la comenta y la describe así como una opinión sumamente confusa.
Los hechos son interesantísimos en la medida que un testigo hábil puede posponer y atrasar los procesos legislativos y usar los tribunales para ir atrasando los procesos legislativos. Aquí la Asamblea Legislativa, el Senado, está reinvestigando la investigación del Cerro Maravilla. Ahora está el PNP en el poder. Ahora Peñacroz, que había sido el presidente de la comisión cuando era popular, fue el vicepresidente, ahora es PNP. Y entonces está investigando a Héctor Rivera Cruz. No voy a entrar en los detalles, Héctor forma tremendo show, tremendo revuelo. Ahí la opinión mayoritaria la escribe negro. El juez concurre y disiente, no disiente en un tema que tenga que ver con el poder investigativo como tal, disiente en el sentido de cuál es el grado de evidencia que podía levantar Rivera Cruz en su vista de desacato. Pero yo hago el comentario en el libro que ya en esa, lamentablemente, ya en esa opinión del 99 se empiezan a ver dos tendencias preocupantes. Número uno, que no se logra coagular una mayoría clara en el Tribunal Supremo sobre todos estos poderes de investigación de la Asamblea Legislativa. Y número dos, y lo digo de verdad, lamentablemente, que el juez comienza a perder liderazgo en estos temas. Los próximos casos, Ruidán versus Fábio Zamora, otra opinión de solo 3 votos, el juez presidente y el juez presidente disiente por ser académico, no entra a los méritos del caso, a mi entender, otro, aunque lo ganó mi gobierno, quiero que esté claro, o sea, en ese sentido lo gana, no, perdón, eso se pierde, la opinión de la Asamblea Legislativa. Ahí el tribunal básicamente reescribe todas unas normas en términos de los poderes investigativos de la Asamblea Legislativa cuando se trata de las planillas de contribuciones. Sin entrar en los méritos del caso, se comienza a ver esta tendencia de cuestionar la función investigativa de la Asamblea Legislativa. Se le olvida al tribunal que aquí hay montones de entidades gubernamentales. Número uno, se le olvida a veces a la mayoría del tribunal en ese caso darse cuenta que la Asamblea Legislativa es otro ente gubernamental. Y se le olvida que hay montones de entes gubernamentales que piden las planillas de todos nosotros y nunca nos enteramos por procesos investigativos. Lo que dice el juez en ese caso es que ya se había terminado la investigación, ya se habían recibido las planillas, que era académico, así que no podemos conocer en cuanto a los méritos del planteamiento la opinión del juez presidente. Sí la tenemos en Aponte Hernández versus Sánchez Ramos y Aponte Hernández versus Riera, más que nada en Aponte Hernández versus Sánchez Ramos. Estos dos casos, funcionarios de mi gobierno lo ganaron. Yo creo que están mal resueltos ambos casos. Para mí el más dramático es Aponte Hernández versus Sánchez Ramos. No sé si recuerdan el caso de los niños de la familia Elías, la familia aquella poco tradicional, creo que en el área de las Piedras, Humacao, que había muerto uno de los niños. La Cámara de Representantes comienza una investigación. Entonces la resolución dice que se va a investigar al Departamento de la Familia. Pero como parte de la investigación citan al secretario de Justicia. Además, le piden los expedientes, citan a la secretaria de la Familia y le piden los expedientes del caso como parte de la investigación. Nuevamente, no hay opinión del tribunal. Estamos ante una sentencia, nuevamente con votación 3-2. El tribunal ordena que no tienen que comparecer y no tienen que entregar el expediente. La juez Liana Fiol, en una opinión disidente, la juez Liana Fiol dice, una opinión concurrente, dice que ella clarificaría la norma de Peñacroz, que no voy a entrar en eso ahora, de que debe ser el método tradicional, pero después dice, lo digo con menos respeto, la cosa más absurda que yo he visto, que como la resolución no dice que se está investigando el Departamento de Justicia, pues no se puede citar al Departamento de Justicia. Una cosa es a quién yo estoy investigando, otra cosa es a quién yo necesito citar como parte de la investigación. El juez Hernández dentro lo tiene muy claro, inclusive demuestra cómo hay toda una norma dentro del cuerpo legislativo de que cualquier información confidencial que se reciba la tienen que tratar como confidencial, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el poder que tiene la Asamblea Legislativa de recibir información confidencial y otra cosa es si la van a publicar. Ahí son dos casos diferentes. El tribunal en estos casos básicamente invalida la actuación de la legislatura y en todos el juez presidente, quien había asumido el liderato temprano en toda esta trayectoria jurisprudencial, se va quedando disidente, muchas veces, como él decía, disidencia solo.
Aponte Hernández versus Riera también son otros hechos extremadamente confusos. El bottom line es que un funcionario del Ejecutivo se niega a entregar unos documentos y básicamente se valida que no los tenga que entregar. El juez resuelve que no había, que el caso se había tornado académico porque inclusive ya la legislación se había aprobado. Otra área, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para llegar a las partes en las que no estoy de acuerdo con él, porque el juez Hernández Denton es el que valida constitucionalmente la segunda sesión aquí en Puerto Rico. Había todo un cuestionamiento de si la Asamblea Legislativa tenía ese poder, obviamente, o si había el poder de establecer una segunda sesión por la vía legislativa, en una opinión muy bien balanceada. Por un lado, reconoce que dentro del carácter continuo que tiene la Asamblea Legislativa, según lo reconoce en nuestra Constitución, eso era un poder válido, y por otro lado, que hay un adecuado balance, esto es bien importante para los casos más recientes, que había un adecuado balance porque por la extensión de esa sesión, segunda sesión, el gobernador no perdía el poder de llamar a sesiones extraordinarias y el poder de hacer nombramientos de receso y el poder de veto de bolsillo. Y simplemente quiero que tengamos esto bien presente porque últimamente ha habido unas decisiones en las cuales ha disentido que yo sostengo que violan ese balance de poderes. Pero fundamentalmente el juez Hernández Denton, asumiendo el liderato del tribunal, llena podríamos llamar un vacío, o le da una oportunidad, yo lo veo como un continuum de irle reconociendo más poderes a nuestra Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos una Constitución y una experiencia histórica altamente inclinada hacia el Ejecutivo, y estos casos pues fueron un poco dándole mayor balance. Pero eso nos lleva al tema recientemente atendido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, del poder de autoconvocarse. Luego de la segunda sesión comenzó una práctica legislativa, particularmente en el Senado, de autoconvocarse. Y entonces de ahí empezaron a autoconvocarse para asuntos puramente protocolarios, o porque llegó un cantante y querían darle un homenaje, y de ahí fueron evolucionando y evolucionando. Y en el caso de Nieves Huerta versus García Padilla, del 7 de octubre de 2013, García Padilla está ahí porque simplemente sustituyeron el nombre, de verdad no es parte. El Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente se había impugnado varios nombramientos que se hicieron de fiscales y de jueces, con dos situaciones de hecho muy particulares. En una, la Asamblea del Senado se autoconvocó para considerar un nombramiento al Tribunal Supremo y confirmarlo. Y en otra, el gobernador convocó una extraordinaria y alegadamente, alegadas partes, no incluyó en el tema de la extraordinaria consideración de nombramiento. El Tribunal Supremo desestimó la demanda, inclusive pues, impuso unas sanciones a las partes, que no es el objeto de mi comentario, aunque estoy claramente en total desacuerdo. Y el juez presidente emite un voto particular de no intervención en ese caso, diciendo que el caso no justificaba en ese momento la intervención del Tribunal Supremo. Mi posición es bien clara: ese caso es un total dictum. Para mí no sirve de precedente para nada. Claro, sabemos más o menos cómo piensa. Un total dictum porque tú no tienes un caso de controversia cuando el Senado se autoconvoca para hacer lo que el gobernador quería hacer. El gobernador Pedro Rosselló había nombrado a un juez al Tribunal Supremo y el presidente del Senado se autoconvocó y lo confirmó. Y en el caso de la extraordinaria, el gobernador había mandado un nombramiento. Ahí hay también unas situaciones, de hecho yo creo que sí estaba incluido la extraordinaria en la convocatoria, porque yo leí la convocatoria. La verdadera situación de hecho se va a dar cuando el gobernador nombre a alguien de receso y el Senado se autoconvoque para colgarlo, porque entonces estás menoscabando el poder de hacer nombramientos de receso que la Constitución le reconoce al gobernador. Los nombramientos de receso se supone que se hagan hasta que termine, por interpretación del Tribunal Supremo, hasta que termine la próxima sesión. Así que mi posición muy particular es que ese caso es un dictum de principio a fin. Lo mismo con lo de la sesión extraordinaria. Se va a dar un caso de controversia cuando un gobernador convoque una extraordinaria para ver unas enmiendas a las reglas de procedimiento criminal y en medio de esa extraordinaria el Senado traiga un nombramiento de receso y lo cuelgue. Porque sí hay un choque entre separación de poderes. En los hechos de ese caso no había ningún choque porque el senador hizo lo que el gobernador en aquel momento
quería que hiciera. Otra laguna que aquí no se llenó es el caso de Acevedo Vilá versus Meléndez Ortiz, que es el caso de la confirmación o la no confirmación de la secretaria de Estado Marisara Pons. Ahí el juez es de los típicos casos donde resuelven los méritos, pero a la misma vez dicen que no están. Y para mí o es lo uno o es lo otro. Vamos a ver ahora rápidamente lo de los méritos y también después vamos a ver rápidamente lo de standing. Pero les anticipo que el tribunal resuelve que ni yo tengo standing como gobernador, ni Marisara tiene standing como la nominada, ni Héctor Ferrer tiene standing como legislador. Pero en los méritos, vuelvo a lo mismo, hay que entender los procesos legislativos. Los que vieron la película Lincoln, no sé si se vieron dando cuenta que allá tú puedes aprobar una legislación por mayoría simple, en otras palabras, por mayoría de los que están presentes. Además, toda la película está fundamentada en conseguir los votos a base de mayoría simple. En Puerto Rico, la legislación tiene que ser por mayoría absoluta. Por ende, el que se abstenga de votar técnicamente está votando en contra. Y el que faltó técnicamente está votando en contra porque tú tienes que llegar al threshold de mayoría absoluta de los miembros del cuerpo. Por eso ustedes han visto que cuando se crean vacantes, especialmente en la delegación de la mayoría, a veces hay una prisa por llenarla, porque esa vacante cuenta para la mayoría absoluta. Pero en nombramientos, la Constitución es silente. Y toda la práctica ha sido que los nombramientos se aprueban por mayoría simple. En el caso de Marisara, los hechos son extremadamente confusos y si uno no entiende bien el proceso legislativo, se confunde más. El presidente del cuerpo primero pide votación a viva voz para confirmar o no confirmar el nombramiento, que eso a viva voz es que tú gritas y básicamente es apreciación. Y dice que la colgaron. Se paran y le leen el reglamento y le dicen que los nombramientos es por lista. Entonces, se hace la votación por lista y la votación fue 24 a 16. Mayoría absoluta era 26. Pero 24 a 16 es mayoría de los presentes. O sea, mayoría simple. El presidente del cuerpo dice que está colgado. Se levantan los populares y dicen, no está colgada. Es mayoría simple. Y el presidente del cuerpo dice, está colgada. Se para a un representante a pedir reconsideración. Se forma un revuelo de en el floor y en la próxima reconsideración técnicamente la cuelgan. La opinión mayoritaria del tribunal dice que no hay que entrar a decidir si hubo mayoría, si es mayoría simple o mayoría absoluta, porque como en la segunda votación la colgaron, quedó colgada. Pero hay un pequeño problema, que es para tú pedir reconsideración. Solamente puede pedir reconsideración el legislador que votó con los que ganaron. ¿Para qué? Para que evitar que los que pierden en la votación estén pidiendo reconsideración todo el tiempo. O sea, solamente puede pedir reconsideración alguien que su cambio de voto podría cambiar el resultado. El que pidió reconsideración estaba en los 24. Pero para tú poder decidir si la reconsideración procedía, tienes que resolver si el 24 es el que ganó o el 24 es el que perdió. El presidente del cuerpo le ha dicho que la mayoría simple, pues por ende el tribunal le valida a ese que pueda pedir reconsideración. Pero si es mayoría absoluta, tenía que pedirla uno de los que estaba en los 16, que si se cambiaba y se convertía en el voto 25-26, pues entonces era. Y esto sí es un issue de separación de poder, porque imponerle al gobernador que para sus nombramientos requiere mayoría absoluta en lugar de mayoría simple, afecta el balance de poder. No estamos hablando de un asunto puramente procesal interno. Es un asunto de separación de poder. No te alcance al día de hoy. El reglamento del Senado sigue diciendo que es mayoría simple, el reglamento de la Cámara no lo ha aclarado, así que en algún momento este tema regresará a nuestro tribunal. Ok, standing. Ya les dije que en Acevedo Vilá versus Meléndez, en el caso de la confirmación de Marisara, el Tribunal Supremo, por voz del presidente, dice que ninguno tenía standing. Lo voy a dejar ahí para después volver a ver. En Hernández Torres versus Hernández Colón, que ahí establece precedente. Aquí en Puerto Rico se había establecido una mala costumbre de los legisladores yendo al tribunal y pugnar lo que fuera. Y el campeón en eso era David Noriega, que muchas veces logró cosas
sustanciales. Quizás la más importante, la gente cree que la logró porque era legislador, que en el caso de las carpetas la logró porque era carpeteado. O sea, él tenía standing, no como legislador, tenía standing porque él era una persona afectada, aunque eso tampoco está muy claro en esa opinión del Tribunal Supremo, porque se le da standing. En Hernández Torres versus Hernández Colón, la entonces representante Hernández Torres impugna el presupuesto de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estaba deficitario. Y el juez presidente, el juez asociado, a nombre de la mayoría, establece lo que es hasta el día de hoy la norma. Para un legislador tener standing, tiene que ser afectado igual que es afectado cualquier persona bajo las normas de standing. Tiene que ser afectado en sus prerrogativas legislativas. No simplemente puede decir, yo estoy aquí defendiendo el interés público, y eso en gran medida le ha dado un poco de orden a toda la litigación posterior. Inmediatamente después, nuevamente fue presidente, en otro caso de la representante Hernández Torres, concluye lo mismo, donde se trataba de la impugnación a la creación del Departamento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña en Estados Unidos. Y lo que dicen esos ambos casos es, mira, ella participó de la pista, ella pudo votar, no se está cuestionando lo más mínimo, así que no tiene standing para litigar. Hay un caso, eso no quiere decir que los legisladores nunca tienen standing. Hay un caso que es el de Noriega versus Hernández Colón, que es el caso del barril de tocino, donde en Puerto Rico había un esquema que violaba la separación de poderes. Pero en ese caso se les reconoce standing, en la opinión de Rebollo se les reconoce standing a los legisladores porque se interpreta que la actuación del gobernador de no desembolsar unos fondos básicamente inhabilitó la votación que ellos hicieron a favor de esa asignación y los derechos que ellos habían adquirido con esa asignación. El juez Hernández Denton escribe diciendo, ven, esto es un ejemplo de que sí hay circunstancias donde los legisladores pueden tener standing porque sí se afectan algunas de sus prerrogativas. Y antes de ver a Acevedo Vilá versus Meléndez, aunque en un caso posterior, la decisión de Acevedo Vilá versus Meléndez, la de Marisara Pons, para mí está en abierta contradicción con lo que un tiempo después el propio juez, a nombre del tribunal, resuelve en el caso del IBU, que es el que les digo ahorita. En el caso del IBU, básicamente lo que yo estaba planteando es, díganle a Ponte que me envíe esa legislación porque fue válidamente aprobada. Y el tribunal reconoce que efectivamente yo como gobernador tengo standing para defender mis prerrogativas como gobernador de que se me envíe una ley que ya pasó por el crisol legislativo y que la Constitución dice que yo tengo el derecho de firmarla o vetarla. Y las palabras textuales son: en el caso de Autos, comparece el honorable Aníbal Acevedo Vilá en su capacidad de gobernador del Estado de la Sociedad de Puerto Rico, sostiene que posee el derecho constitucional de sancionar o vetar los proyectos de ley tan pronto que estos se aprueben por ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa. Alega además que ha sufrido un daño claro y palpable al impedirse ejercer dicha prerrogativa constitucional, ya que el presidente y el secretario de la Cámara no han sometido el proyecto a su consideración, aun cuando fue aprobado por la mayoría de los miembros de ambos cuerpos legislativos. Les recuerdo que esto es posterior al caso de Marisara. Pero si usted sustituye donde dice posee el derecho constitucional a sancionar o vetar los proyectos de ley tan pronto estos se aprueban por ambos cuerpos, o posee el derecho constitucional a extender el nombramiento en propiedad a su nominado como secretario de Estado tan pronto sea confirmado por ambos cuerpos, están exactamente los mismos hechos. Son exactamente los mismos. Si se requiere mayoría absoluta, pues entonces yo perdí el mérito, pero no por standing. Si se requería mayoría simple, ella quedó confirmada y por ende, lo único que yo estoy diciendo es, envíenme yo tengo, que eso es algo que tampoco a veces no entendemos. El proceso de nombramiento tiene varias etapas. Un gobernador puede decidir no nombrar a alguien que ya fue confirmado. O sea, que en el caso de Marisara faltaba un elemento fundamental mío, que me la enviaran y yo decidía, la nombro o no la nombro, ya confirmada. Y el Tribunal Supremo decidió que yo no tenía standing. Lo mismo pasa con el legislador. Héctor Ferrer, si es mayoría simple, él votó a favor de alguien que fue nominado. Y la interpretación de que no fue nominada, porque era mayoría absoluta, ¿qué hizo? Privarle de su voto. El profesor Meléndez escribió un excelente artículo de revista jurídica que si lo llevamos al extremo, casi el tribunal va a tener que decir que si al final el presidente del cuerpo decide que los nombramientos se aprueban en cara o cruz, no hay forma de impugnarlo. Porque es lo mismo, él votó, él entiende que su voto fue para confirmar que fue confirmada, el presidente hace una interpretación que no es procesal, que es sustantiva.
¿De qué usted necesita para que se apruebe un nombramiento? No es procesal, es sustantiva, y él está diciendo con esa interpretación me privaron a mí de mi voto, porque técnicamente yo entiendo que se confirmó y el presidente del cuerpo determinó que no se confirmó. Y sé que me he entendido de más, pero hay un tema que es donde menos jurisprudencia hay, y donde sí en este momento el tribunal tiene un asunto planteado, que es cuando las actuaciones legislativas se alega que lo que afectan es directamente las funciones de la rama judicial. Ahí el juez participó en casi todos estos casos. Hay uno que no, digo, pero que él no escribió, pero es importante entenderlo. El primer caso de División Industrial versus Junta de Planificación es el caso del superacueducto. Es el caso quizás más dramático o más burdo. Está el proceso, se ha decidido por los tribunales que el permiso no fue otorgado válidamente y viene la Asamblea Legislativa y hace una ley que dice que el permiso del proyecto tal y tal quedó otorgado. Y el Tribunal Supremo, por voz de entonces el presidente Tono Andreu, dice que eso es una clara violación a la prerrogativa de la Asamblea Judicial, de la rama judicial, de adjudicar las controversias, que son una controversia que está ante ellos y que básicamente declara esa ley inconstitucional, y el juez Hernández Lentón concurre. Luego viene, que no participa, el caso de Colón Cortés, que se parece pero no es igual, y es uno de los que se fundamenta el tribunal en el caso de Alvarado del año pasado. En el caso de Colón Cortés, la legislatura es un poquito más sutil. Estamos en el proceso del permiso de la Junta 66. Y entonces, en lugar de la legislatura, ya está el juicio avanzado, ya hay determinaciones de los tribunales, y en lugar de hacer una ley para ese caso, hacen una ley que cambia la norma para todo el mundo. Pero para aplicarse a ese caso, en teoría, pues derrotaba el caso. Y el Tribunal Supremo vuelve a decir, pero esto es bien importante, no dice que la ley es inconstitucional. Dice que la ley en la aplicación a ese caso, que ya estaba ante los tribunales, a ese caso es inconstitucional. Eso nos lleva a Alvarado versus Estado Libre Asociado, que también es el caso del año pasado, la impugnación a la ley de la revisión del sistema de retiro, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico recibe el caso por certificación. Recientemente la Asamblea Legislativa había cambiado la jurisdicción, la competencia del tribunal por certificación, y la mayoría del tribunal, escribieron como 8 opiniones de 9 jueces, declaró inconstitucional totalmente esa ley. Yo no voy a entrar a analizar esa ley ni la determinación, aparte de que para mí totalmente, primero es inconstitucional, también creo que primero es equivocada, segundo también estoy convencido que es un dictum, porque si tú vas con la ley vieja y vas a concluir lo mismo, pues no habría ningún problema de separación de poderes. Cuando tú tienes un verdadero caso de controversia es si de verdad le privas al Tribunal Supremo de su competencia, si hay un caso que ellos hubieran visto, pero que con la nueva ley no verían. Es un poco la bunda en una opinión muy fundamentada del juez presidente, donde desde el punto de vista del momento en que el tribunal interviene, como de los méritos, disiente fuertemente de la opinión mayoritaria. Yo solamente le añado a la muy elocuente opinión disidente del juez presidente un argumento adicional. Aún si hubieran querido decir que esa ley, como se aplicaba a este caso, porque toda la teoría es que la Asamblea Legislativa la aprobó porque iban a ver el caso de retiro, pues si van a aplicar a Colón, tenían que haber dicho que en la aplicación a este caso es inconstitucional. Pero en otros casos, primero lo veremos en otros casos, y en segundo lugar, en otros casos no es inconstitucional. O sea, la mayoría del tribunal, y vuelvo repito, el juez dice